Bueno, lo que vamos a hacer entonces es empezar a analizar si realmente el ejercicio se puede hacer sí o no. ¿Cómo lo vamos a analizar? Lo primero que ustedes debieran de observar es el astigmatismo refractivo, tanto del ojo derecho como del ojo izquierdo, y luego vamos a ver el astigmatismo queratométrico, igual forma, lado derecho, lado izquierdo. ¿Okay? Entonces, ¿cuánto es el astigmatismo del lado derecho? ¿Cuál es el astigmatismo del lado derecho? 1,75. ¿Cuál es el astigmatismo del lado izquierdo? 0,50. Recuérdense que el astigmatismo refractivo puede ser diferente al astigmatismo queratométrico. Cuando no hay una diferencia de más de una dioptría entre el astigmatismo refractivo y el astigmatismo queratométrico, yo puedo operar el ejercicio. Si en caso encuentro una dioptría o más de una dioptría entre el astigmatismo refractivo y el astigmatismo queratométrico, definitivamente lo que me toca es hacer un lente tórico. Y para efectos de examen, ustedes lo que van a tener que hacer es indicar que no se puede hacer el ejercicio porque hay más de una dioptría de diferencia entre el astigmatismo refractivo y el queratométrico, y por lo tanto el lente es tórico. Y recuérdense que este semestre nosotros lo que vamos a ver es un lente esférico sobre una córnea tórica entre esférica a 3 dioptrías de astigmatismo. Esa es nuestra limitante. Si en algún momento yo puedo tener en el refractivo un astigmatismo de 3,25, 3,50 o 3,75 de dioptrías, pero en el queratométrico se mantienen hasta 3 dioptrías, el ejercicio se puede hacer. Pero si en el caso de que el refractivo tenga menor de 3 dioptrías o igual a 3 dioptrías, pero el queratométrico tenga más de 3 dioptrías, el ejercicio no lo puedo hacer y nuevamente tendríamos que optar por una adaptación del lente de contacto tórico. ¿Qué quiere decir? Que antes de empezar a hacer el ejercicio, ustedes analizan si el ejercicio se puede hacer o no se puede hacer. Si la adaptación yo la puedo hacer en el lente de contacto esférico, para efectos de clase, eso es lo que vamos a ver. Y si no, pues si es lente de contacto tórico, para efectos de clase, ustedes van a tener que indicar que no se puede hacer y que es tórico. En la práctica, ya después de haberse graduado de la carrera, ustedes pueden hacerlo, pero tienen que hacerlo tórico. Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer. Entonces, ¿se puede o no se puede trabajar el ejercicio? Sí. ¿Por qué? Porque tenemos un astigmatismo de 1,75 dioptrías y en el caso del ojo izquierdo, un astigmatismo corneal de 0,50 dioptrías. Como es menor de 3 dioptrías, yo puedo operar el ejercicio. ¿Okay? Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer en los ejercicios. Luego, por definición, el DHIB, en general, para lentes de contacto rígidos o rígidos gas permeables, lo que hacemos es restarle 2 milímetros al DHIB, y lo que vamos a obtener pues es un diámetro, en este caso, de 9,5, estos son milímetros. Recuérdense que lo primero que nos están pidiendo, y es otra cosa que ustedes se tienen que fijar mucho a la hora de los exámenes, es ¿qué es lo que yo les pido? Si yo no les estoy pidiendo curva base, no es necesario que calculen curva base. Si yo no les pido que saquen el poder, no es necesario que saquen el poder. De igual forma con el diámetro. Fíjense qué es lo que se les pide en cada ejercicio. A veces solo queremos uno de esos datos y no los 3. Entonces al estudiante lo que le sucede es de que de una vez se mentaliza de que tiene que sacar los 3, y no siempre hay que sacar los 3. Entonces tiene que tener cuidado de cuáles son las indicaciones. En este caso pues ya tenemos el diámetro. El poder también es sencillo. Recuérdense que tenemos por cada 4 dioptrías positivas o negativas, ustedes lo que tienen que hacer es adicionar un más 25 al valor de ¿qué? De la esfera. ¿Okay? Si nos vamos al ejercicio
sin tomar el astigmatismo, porque eso va a ser parte del cálculo que vamos a hacer. Nos vamos a referir únicamente al valor esférico. Tenemos más 7.50 dioptrías de hipermetropía. Si seguimos esta constante, eso quiere decir que mi poder, para el ojo derecho, mi poder hipotético es 7.75. ¿Por qué? Porque únicamente se contiene una vez 4 dioptrías positivas en más 7.50, por lo que solo tengo que sumar un más 0.25. Para el ojo izquierdo, mi valor dióptrico es más 8.50. Como está contenido 2 veces el más 4, la constante es de que por cada 4 dioptrías yo sumo un más 25, en este caso me toca sumarle un más 50 al más 8.50 y mi resultado es 9. Estos dos datos entonces significan mi poder hipotético de mi lente de contacto. Entonces quiere decir que ya tenemos el diámetro, ya tenemos el poder. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Profe, sí, ahí no importa, ahí se puede ir subiendo de 25 a 25 en el derecho. Recuérdense que el lente de contacto blando, eso es importante que hagamos mención, subíamos de 50 en 50 dioptrías a partir de 6, pero recuérdense que el lente de contacto blando ya viene hecho por el fabricante. Los lentes de contacto rígidos o rígido gas permeables, nosotros los hacemos, nosotros mandamos a pedir todos los datos estos. Entonces no importa, ahí podemos ir de 25 en 25 indistintamente del poder. Por supuesto en los poderes que se manejen de lentes de contacto, rígidos en este caso. Ok, nos piden curva base. Recuérdense que para curva base teníamos 3 reglas que son súper importantes que nosotros manejemos cuando vamos a hacer la adaptación de lentes de contacto. Y para manejar esas 3 reglas, vamos a copiar nuevamente en el pizarrón. La primera regla nos decía que para córneas de tipo esférico, ustedes iban a adaptar más plano que la K promedio. ¿Qué significa? Si tenemos un ejemplo en donde mi ojo derecho tiene una curva queratométrica de 43 dioptrías en el horizontal y 43 dioptrías en el vertical, ¿cuál es la diferencia de astigmatismo corneal? En este caso no hay diferencia. ¿Por qué? Porque estamos ante una córnea totalmente esférica. Pero la regla me dice que yo tengo que adaptar para estas córneas esféricas más plano que la K promedio. Pero aquí tenemos que tener algo bien conceptualizado, que en el caso de tener 43 dioptrías, si yo tengo 43.25 o tengo 42.75, es decir, la inmediata inferior o la inmediata superior, yo tengo que determinar cuál es más curva y cuál es más plana. Para ustedes, ¿cuál es más curva que 43? 43.25. Es 43.25. Y la más plana es 42.75. Eso quiere decir que la regla me está diciendo que adapte más plano que la K promedio. ¿Cuánto más plano? Pues vamos a focalizarnos en esta clase, para efectos prácticos, a adaptar un 0.25 más plano que la K promedio. Eso significaría que entonces mi dato ideal para la curva base, en el caso de queratometrías horizontales y verticales de 43, mi curva base ideal para lente de prueba, porque esto no es lente final, entonces para lente de prueba es 42.75, que si me ayudan a convertirlo a milímetros es conversión a milímetros, ayúdenme. 7.89. Recuérdense que en lente de contacto vamos a trabajar nada más una décima. Entonces lo que tenemos que hacer es aproximar. En este caso la aproximación me da una curva base de 7.9. Esos son milímetros. Esa es la regla 1. ¿Alguna duda con la regla 1? ¿No? ¿Seguros?
El tema es de que cada vez que yo analizo cualquier ejercicio, yo tengo que pasar analizando si aplica la regla 1 para el ojo derecho, o la regla 2 para el ojo derecho, o la regla 3 para el ojo derecho. Luego voy al ojo izquierdo, a ver si aplica la regla 1 para el ojo izquierdo, la regla 2 para el ojo izquierdo, o la regla 3 para el ojo izquierdo. Puede ser que aplique tanto para ojo derecho como para ojo izquierdo la misma regla, la 1, la 2 o la 3. Pero también puede suceder que el ojo derecho necesita aplicar la regla 1 y el ojo izquierdo la regla 3. O el ojo derecho la regla 2 y el ojo izquierdo la regla 1. Es indistinto. Lo importante aquí es que cada regla la van a analizar de acuerdo a cada problema. Ok, terminamos entonces con la regla 1. Luego está la segunda regla. La segunda regla me habla para córneas que no son totalmente esféricas, pero que tienen astigmatismo corneal de 0,25 dioptrías, de 0,50 dioptrías y 0,75 dioptrías. Jamás llegamos a la dioptría. Eso quiere decir que van a haber keratometrías en donde la curva horizontal puede ser 42,25. Imaginemos que la vertical va a ser 42,50. Pensemos en un eje 180 para efectos prácticos. Ustedes lo que van a evaluar es la diferencia entre la keratometría horizontal y la keratometría vertical. Si esa diferencia está comprendida entre el rango de 0,25, 0,50 o 0,75, diferencia entre curva horizontal y vertical, la regla dice que ustedes van a adaptar sobre la K más plana. Y nuevamente hacemos el análisis, 42,25 y 42,50. ¿Cuál es la K más plana de esas dos? Perfecto, 42,25. Ese 42,25 automáticamente nosotros asumimos que es la curva base para el lente de prueba. Nuevamente recordamos que no es el lente final, es un lente de prueba. O sea, yo tengo que ir a mi set de prueba, a mi caja de prueba, y seleccionar una curva 42,25 para ver cómo se comporta el movimiento mecánico de ese lente de contacto en el ojo. Si me ayudan a decirme cuánto es el 42,25 en milímetros. ¿Cuánto? ¿Cabales? Oh, es 7,99. ¿Y ustedes lo van a aproximar? A 8. Recuérdense que trabajamos una décima. De esa forma, entonces, en la segunda regla, ustedes ya están especificando cuál es su curva base, pensando en que la diferencia de astigmatismo corneal entre keratometrías solo fue 0,25, 0,50 o 0,75 dioptrías. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Va clarísimo? Vamos a la regla número 3. La regla número 3 la vamos a utilizar cuando el astigmatismo corneal se encuentra entre una dioptría a 3 dioptrías. Por favor, si a la hora del parcial les aparece 3,25 dioptrías, 3,50 dioptrías o más de 3 dioptrías, hasta 3 dioptrías, 3 inclusive, más de 3 no, ustedes tendrían que hacerlo lente tórico. Eso es para efectos didácticos en la clase, para efectos de examen. En la práctica, ustedes eventualmente van a decir que encontraron 3,25 dioptrías y eventualmente se lancen y prueben. Eso se puede hacer en la práctica. Lo que pasa es que para efectos de mantener una regla a nivel de clase, vamos a programarnos entre 1 y 3 dioptrías. ¿Ok? Recordando que vamos a poner lentes esféricos, lentes rígidos o rígidos gas permeables esféricos, respetando astigmatismos corneales hasta 3 dioptrías. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos astigmatismo de 1 a 3 dioptrías, lo que vamos a hacer es colocar un tercio, es decir, la tercera parte del astigmatismo corneal, se lo vamos a adicionar a la esfera de nuestra receta. Y esa es la tercera regla. Si vamos al ejemplo, para un ojo derecho,
yo tengo una keratometría de 42.50 con 44.75. Pensemos en un eje 90. El eje realmente no es importante porque estamos hablando de lentes de contacto esféricos colocados sobre córneas tóricas. ¿Cuál es el astigmatismo corneal de estas lecturas keratométricas para el ojo derecho? Mi astigmatismo corneal es de 2.25. La regla 3 dice que yo voy a tomar la tercera parte del astigmatismo corneal. Si 2.25 es el astigmatismo corneal, ¿cuál es la tercera parte? Vamos a ir dentro de 3 y eso me da un valor de 0.75. Ese 0.75 de la tercera parte del astigmatismo corneal se lo voy a sumar al valor de la esfera, o perdón, aquí vamos a corregir, vamos a adicionarlo a la K más plana. No se me van a confundir con la refractiva. Vamos a adicionarlo a la K más plana. ¿Cuál es la K más plana de estas dos? 42.50. Entonces, 42.50 más 0.75 y eso les da un valor de 43.25. 43.25 trasladado a milímetros me da 7.8. ¿cabales? Sí. 7.8 es el valor de curva base ideal en este caso para un lente de prueba sobre estas keratometrías. Acuérdense que nuevamente recalcamos, este no es el lente final. O sea, yo no puedo venir nunca con un paciente a hacer esta operación y de una vez seleccionar mi lente final sin haberle colocado ningún lente. Esta operación la estamos realizando para encontrar una curva base que coincida en la mayor parte, en el mayor porcentaje con la superficie corneal y no dañemos la superficie corneal. Este procedimiento lo tenemos que hacer siempre porque tenemos que mantener la integridad corneal. ¿Okay? Y esas son las 3 reglas que tenemos que tomar en cuenta cuando estamos haciendo ejercicios como el que estamos planteando en clase. Teniendo eso en mente, entonces, vamos a la resolución de la curva base del ejercicio. Entonces, para un astigmatismo de 1.75 dioptrías, ¿cuál de las 3 reglas es la que voy a aplicar? Ese es el primer planteamiento que voy a hacer. ¿Utilizo la regla 1, la 2 o la 3 en este caso? Si el astigmatismo es de 1.75 dioptrías. Ok, vamos a utilizar la regla 3. La regla 3 es la que tenemos planteada ahí, la que acabamos de ver, y dice que la tercera parte del astigmatismo encontrado se lo voy a sumar a la K más plana. ¿Cuál es la tercera parte de 1.75 dioptrías? 0.58. Entonces la K más plana es 40.25. 40.25 más 0.58 me da 40.83. ¿Me sirve ese 40.83 o lo aproximo? ¿De qué está más cerca? ¿De 40.75 o de 41? Está más cerca de 40.75 porque está a punto 0.8 de 40.75. Sin embargo, de 41 está a punto 17. O sea que está más cerca de 40.75. Y ese 40.75 convertido a milímetros me da 8.28. Sí, 8.28. Que si lo aproximamos me da 8.3. 8.3. Recuérdense que trabajamos una décima. Eso quiere decir que este 8.3 es el valor de la curva base de mi lente de prueba cuando mis keratometrías son 40-25, 42. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿No? Bueno, para el ojo izquierdo, el valor del astigmatismo corneal, la diferencia entre las lecturas keratométricas es 41, 41, 50, la diferencia es 0.50. ¿Cuál regla voy a utilizar? ¿La 1, la 2 o la 3? En este caso me toca utilizar la regla 2. La regla 2 dice que cuando el astigmatismo es 0.25, 0.50 o 0.75, yo voy a trabajar la K más plana como curva base. En este caso, de una vez tomo el 41
como curva base. Y ese 41 convertido a milímetros me da 8.23. ese 8.23 es un 8.2 para efectos del ojo izquierdo. Entonces esta resultó ser mi curva base del ojo derecho y esta resultó ser mi curva base del ojo izquierdo. A partir de ahí entonces yo puedo colocar un lente de prueba, voy a mi caja de prueba, busco una curva que coincida con esta o coincida con esta, indistintamente de cuál sea el poder, pruebo mi lente de contacto y recuérdense que el lente de prueba me sirve para ver el comportamiento mecánico de mi lente de contacto sobre la superficie corneal. A diferencia de lentes de contacto blandos, de que ustedes tienen un valor de refracción de -3, encuentran un lente de prueba de -3 y el paciente se prueba el lente de contacto y al final obtiene el 100% de la agudeza visual que al final le va a quedar. Y el paciente se siente feliz y si se siente confortable nos compra los lentes o entra al proceso de adaptación. En lentes de contacto rígidos y rígido gas permeables, nuestro objetivo no es cuánto ve el paciente. El objetivo es el comportamiento mecánico de esta curva para el ojo derecho y de esta curva para el ojo izquierdo, es decir, cómo se comporta esa curvatura en relación a la curva. Si al paciente le molesta el material, si el lente está muy flojo, si el lente está muy apretado, esas son las cosas que yo voy a buscar en mi adaptación de lente de contacto. ¿Cuánto va a ver el paciente? Qué pena, pero en este momento no me importa. ¿Por qué? Porque existe un proceso de sobrerefracción que yo voy a evaluar posteriormente, que es la parte que nos toca ahorita. ¿Alguna duda con lo que llevamos explicado ahorita? Este es el mayor porcentaje. En el segundo parcial a ustedes les toca hacer 3 ejercicios de esto, más 10 preguntas de teoría. El 40.83 es el resultado de 40.25, que era tu K plan, más la tercera parte de 1.75, que nos dio 0.58. Entonces 40.25 más 0.58, el resultado fue 40.83. Recordad que trabajamos graduaciones y curvaturas corneales de 0.25 en 0.25, por lo que no nos servía el 40.83. Entonces vas a tu tabla y tenés que verificar cuál de las dos vas a usar, la inmediata inferior o la inmediata superior. 40.75 es la inmediata inferior, que la diferencia es que está a 0.08. ¿Sí? Y el 41 estaba a 0.17. ¿Cuál te quedaba más cerca del 40.83? El que estaba a un valor de 0.08, que en este caso es 40.75. Por eso se tomó el valor de 40.75, lo convertimos a milímetros y te da 8.3 de curva base para el ojo derecho. ¿Okay? ¿Alguien tiene otra duda? Quedó 8.2 porque la regla 2 le dice a usted que cuando usted encuentra una diferencia corneal de 0.25, 0.50 o 0.75 de astigmatismo, usted va y adapta sobre la K plana. La K plana es 41. Eso lo convertimos a milímetros y eso es 8.2. Le sale 8.23, pero nosotros tomamos solo una décima. Y entonces, como ese 8.23 no se puede aproximar a 8.3, lo dejamos en 8.2. ¿Okay? ¿Alguien tenía otra duda por aquí? ¿No? Bueno. ¿Estamos claros ahí? ¿Seguros? Bueno, entonces ahora nos dicen que hay que encontrar el valor estimado de la sobrerefracción. El valor estimado de la sobrerefracción, ¿cuál va a ser? Quiere decir que sobre estas curvaturas, que son las ideales, yo no las voy a tomar. Aquí lo que está planteando el ejercicio es de que yo les voy a dar un lente de contacto de 8.2, que aquí casualmente me coincide con el izquierdo, pero no con el derecho, con un poder de -3 y un diámetro de 9.7. Para el ritmo al que vamos en la clase, el valor del diámetro no lo vamos a tomar en este momento. Más adelante toca ver cómo afecta el comportamiento o el cambio de un diámetro en lentes de contacto. Ahorita quiero que nos centremos en qué sucedería si pongo el 8.2 en el ojo derecho y en el ojo izquierdo. El ojo derecho tenía una curva ideal para mi lente de prueba de 8.3. Vimos la semana pasada que para sacar el valor
del menisco lagrimal. Tenemos que hacer una operación. Aquí no estoy preguntando el valor del menisco lagrimal. Sin embargo, estoy preguntando el valor de la sobrerefracción. Para saber cuál va a ser el valor de la sobrerefracción, yo necesito tener el valor del menisco lagrimal. Entonces, aunque no me lo esté preguntando el ejercicio, lo tengo que hacer. Entonces, para sacar el menisco lagrimal voy a sacar, o voy a tomar como valor la curva base ideal, que es 8.3, la ideal para mi lente de prueba, y voy a restarle el valor de la curva base que voy a colocar en el ojo, que es 8.2. ¿Cuál es el resultado? 8.3 menos 8.2. 0.1. Eso siguen siendo milímetros. También vimos la semana pasada que hay una constante de que por cada 0.1 milímetros, eso equivale a un 0.50 de dioptría, que puede ser positivo o negativo dependiendo del valor de la operación que yo hago. En este caso la operación fue de un valor mayor a un valor menor, y lo que obtengo es un valor positivo. Si el resultado es positivo, el valor en dioptrías que voy a obtener es positivo. Como aquí me dio 0.1, perdón, aquí, y la constante es que por cada 0.1 tengo un equivalente a 0.50 de dioptría, aquí mi valor del menisco lagrimal equivale para mi ojo derecho más 0.50. Ese 8.3 Es positivo. Usted tuvo un valor mayor y le restó un valor menor, entonces el resultado es positivo. Son décimas, pero son positivas. Se ve negativo. Ah, es que no le... Disculpe. Estaba marcado, pero solo para mí. Ok, para el ojo izquierdo, ustedes van a tomar el valor de la curva base ideal, 8.2, y le van a restar el valor de la curva base de mi lente de contacto de prueba, que en este caso coincidió. Es 8.2. ¿Cuál es el resultado? Eso quiere decir que el menisco lagrimal no hay, es 0. ¿Ok? El lente está casi perfectamente adaptado sobre la superficie corneal. Es decir, la superficie de la curva base del lente de contacto casi que es paralela a la superficie corneal donde estoy adaptando mi lente de contacto. Y por eso pues no hay un menisco originado. Cuando ya tengo el menisco lagrimal, entonces puedo ir a responder la interrogante que me dan en el problema, que es el valor de la sobrerefracción. Y aquí entonces vamos a hacerlo del lado izquierdo, del lado derecho, perdón, del pizarrón. Vamos a encontrar la sobrerefracción. El valor de la sobrerefracción para mi ojo derecho es tomar en cuenta todo el sistema óptico que yo estoy haciendo en ese momento. Mi sistema óptico tiene que ver con el menisco lagrimal que yo encontré, con el poder que originalmente yo le obtuve al paciente y también con el poder del lente de contacto de prueba que estoy colocando. Entonces, es sencillo, tomamos en cuenta el poder original que yo necesito para mi paciente. ¿Cuál es? Para el ojo derecho es un más 7.75. Cuando yo utilizo para el ojo derecho una curva de 8.2 y él necesitaba una curva de 8.3, estoy creando un menisco de más 0.50. Entonces ustedes, para trabajarlo de forma ordenada, pueden poner acá, por ejemplo, poder original del paciente. Aquí pueden ponerle a la par el valor del menisco. Y hay un poder del lente de prueba que es de menos 3. Lente de contacto de prueba. Aquí lo importante es que todos estos componentes, todas esas graduaciones, forman un sistema óptico.